Buenos días, mi nombre es Jesús Rivera. Voy a hablar un poco acerca de lo que son los centros de control de motores en aplicaciones industriales. Vamos a comenzar con lo que son los conocimientos básicos de controles de motores. Para ello vamos a hablar sobre los centros de control de motores, por su definición, qué es lo que son. Vamos a hablar sobre las fuentes de alimentación para, eh, para los controles centralizados de motores. Vamos a también hablar sobre el control de rotación del motor, los estándares de diseño para el centro de motores. También la necesidad de que haya un circuito, que haya un dispositivo de protección para el circuito en el centro de control de motores. Vamos a hablar un poco también sobre las sobrecargas y lo que es el aislamiento del conductor. Ok, comenzamos con los centros de control de motores. Los centros de control de motores, digámoslo así, en muchas aplicaciones comerciales e industriales se requiere el uso de varios motores. Y a menudo es deseable controlar algunos o todos desde una ubicación central. El aparato diseñado para realizar esta tarea se le llama centro de control de motores. Los centros de control de motores son simplemente agrupaciones físicas de combinaciones de arrancadores en conjunto. Un arrancador combinado es un recinto único que contiene el arrancador del motor, los fusibles, disyuntor y un dispositivo para desconectar la energía. También se pueden incluir otros dispositivos asociados al motor, como pulsadores y luces indicadores. Continuamos con las fuentes de alimentación. Las principales fuentes de energía que se utilizan en los centros de control de motores son generadores de corriente alterna, que siempre están ubicados en instalaciones de generación de energía. Los generadores de corriente alterna funcionan según la teoría de inducción, que ya conocemos, que simplemente significa que cuando los conductores se mueven a través de un campo magnético, se induce un voltaje en los mismos. Un generador básico consta de un campo magnético, una armadura, anillos colectores, escobillas y algunos tipos de cargas resistivas. Continuamos con el control de rotación del motor. El voltaje trifásico se usa generalmente en las instalaciones comerciales e industriales para hacer funcionar este tipo de motores. Un motor de corriente alterna se compone de un miembro estacionario llamado estator y el miembro giratorio llamado rotor. La alimentación de corriente altérnica trifásica se aplica al estator a través de las conexiones de alimentación. La dirección en la que gire el motor, el rotor, va a depender de la secuencia de las fases de la fuente de alimentación entrante. Continuamos con los estándares de diseño para centros de motores. Hay varias organizaciones involucradas en el establecimiento de estándares para la construcción, la aplicación de centros de motores. Los estándares principales son establecidos por UL, NEMA y NFPA. UL, su nombre es Underwriters Laboratory, es una empresa privada reconocida mundialmente, que es básicamente un laboratorio de pruebas independiente. UL prueba la seguridad de los productos y los productos que superan las pruebas pueden llevar una marca UL. Los centros de control de motores de la empresa Siemens están diseñados según los estándares UL 845. Por otra parte, tenemos la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, que es el NEMA, por sus siglas en inglés. Es una organización que, entre otras, desarrolla estándares para los equipos eléctricos. También tenemos la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, el NFPA. Es una organización sin fines de lucro que publica el Código Eléctrico Nacional en los Estados Unidos. La intención del mismo es describir prácticas eléctricas seguras. Por último, tenemos la Comisión Electrónica Internacional, que es una organización
es una organización con sede en Ginebra, Suiza, que tiene más de 50 países que son miembros de ello. El ISC escribe estándares para prácticas de equipos electrónicos y eléctricos. Continuamos con la necesidad de protección para el circuito del Centro de Control de Motores. Tenemos que comprender que es una necesidad. Se debe comprender claramente que es una condición, que en una condición de sobrecorriente y porque se necesita protección contra sobrecorriente. La corriente excesiva conduce la corriente excesiva, específicamente, conduce a sobrecorrientes. Esto puede ser resultado de sobrecargas o fallas de tierra. ¿Qué pasa con las sobrecargas? Lo vemos en la siguiente diapositiva. Las sobrecargas ocurren cuando se operan demasiados dispositivos en un solo circuito o cuando se hace que el equipo trabaje a más de sus capacidades nominales. Por ejemplo, en una banda transportadora se atora uno de los empaques que se está transportando, o el empaque es más pesado de lo normal, por ende el motor de la banda transportadora tiene que trabajar, tiene que aplicar más fuerza para que se pueda mover, o en otra instancia la banda transportadora se tranca, el motor va a trabajar a más de su capacidad y esto va a conllevar a que haya una sobrecarga en el mismo. Y por supuesto que consuma más amperaje del normal. Debido a que el motor consume más corriente, el mismo se va a calentar. Se producirán daños en el motor y en poco tiempo, si no se corrige el problema o si el circuito no se apaga mediante un dispositivo de protección contra sobrecorriente, los motores, por supuesto, no son los únicos dispositivos que requieren protección de circuito para una condición de sobrecarga. Cada circuito requiere alguna forma de protección contra sobrecorrientes, ya sea disyuntores, ya sea fusibles o algunos de los dispositivos que se encuentran en el mercado para ello. Continuamos con el aislamiento del conductor. El calor es una de las principales causas de falla en los aislamientos de cualquier componente eléctrico. Por los altos niveles de calor, el cable aislado puede hacer que el aislamiento se rompa, se derrita o se desprenda, exponiendo los conductores, lo cual puede conllevar a un cortocircuito. Como mencionamos anteriormente, cuando un dispositivo está trabajando a sobrecarga, consume más corriente y por ello puede conllevar a que los cables se recalienten. Si los conductores se recalientan, a su aislamiento puede tender a derretirse, romperse, lo cual puede llevarnos a un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Los cortocircuitos son cuando dos conductores desnudos se tocan. Se produce un cortocircuito cuando la resistencia cae casi a cero. La corriente del cortocircuito puede ser miles de veces mayor que la corriente de funcionamiento normal del circuito. Ahora, a continuación vamos a hablar sobre las corrientes de cortocircuito en circuitos eléctricos que no están protegidos y los artículos del Código Eléctrico Nacional que aplican a los centros de control de motores. Ok. La corriente de cortocircuito en circuitos eléctricos que no están protegidos. Cuando ocurre un cortocircuito, la corriente va a continuar fluyendo en el circuito eléctrico que está desprotegido. La corriente máxima del cortocircuito del primer ciclo es la mayor y se denomina corriente máxima de paso, o IP por sus siglas. La fuerza
de esta corriente puede causar daños en los cables y componentes del circuito. Asociada con la corriente máxima de paso está la energía máxima de paso, que es la intensidad al cuadrado por T. Para un circuito sin protección, esta energía a menudo es capaz de destruir dramáticamente el equipo y es una preocupación seria de seguridad, ya que puede ocasionar incendios, puede ocasionar daños al personal, puede ir mal si esto no tiene una protección. Es decir, que el circuito entra en corto y no hay nada que automáticamente desconecte el circuito, como un disyuntor, un fusible o alguno de estos dispositivos. Seguimos con los artículos del Código Eléctrico Nacional que aplican a los centros de control de motores. El artículo 240 del Código Eléctrico Nacional cubre la protección contra sobrecorriente y los dispositivos de protección contra sobrecorriente con clasificaciones de voltaje nominal de 600 voltios o menos. Este artículo se aplica a muchos tipos de equipos y proporciona pautas importantes de protección contra sobrecorriente. Luego tenemos el artículo 430-94, igual del Código Eléctrico Nacional, el cual requiere que un centro de control de motores tenga un dispositivo principal de protección contra sobrecorrientes ubicado en o delante del centro de control de motores. Delante del centro de control de motores significa que entre el CCM y su fuente de suministro va a estar este dispositivo. Este dispositivo principal debe proporcionar protección contra sobrecorriente, de acuerdo al artículo 240 del NEC, y debe tener una clasificación o configuración de corriente continua que no exceda la clasificación de amperios del centro de control de motores. Okay. Vamos a hablar un poco más sobre los centros de control de motores. Vamos a hablar lo que es la definición según NIMA de los centros de control de motores, que son las secciones verticales, cuáles son los tipos de gabinetes donde vamos a encontrar los centros de control de motores, la clasificación de voltaje que vamos a manejar en los centros de control de motores, los barrajes de entrada, los dispositivos de desconexión principal y los aumentos de temperatura. Comenzamos con la definición según NIMA de los centros de control de motores. De acuerdo a lo publicado en los estándares de NIMA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Equipos Eléctricos, que es en la NIMA ICS 18-2001, un centro de control de motores es un conjunto montado en el piso y con las siguientes características. Una o más secciones verticales cerradas, buses horizontales y verticales para la distribución de energía, y contiene principalmente unidades de control de motor combinadas. De estos elementos, el hecho es que un centro de control de motores contenga principalmente unidades de control de motores combinadas. Es lo que diferencia un centro de control de motores de otros equipos de distribución de energía. La definición de NIMA para el centro de control de motores es consistente con las definiciones que se encuentran en IUL 845 y el NEC. Continuamos con las secciones verticales. Un centro de control de motores se compone de una estructura de acero que contiene combinación de unidades de control de motores, conductos de cables, cableo interno y barras colectoras. Como establece la definición de NEMA, un centro de control de motores es un conjunto montado en el piso compuesto por secciones verticales cerradas. Una sección vertical puede funcionar sola como un centro de control de motores completo, o varias secciones pueden empernarse y unirse entre sí. Las secciones verticales son generalmente de 20 pulgadas de ancho por 90 de alto, pero hay disponibles estructuras de menos de 90 pulgadas y a veces se utilizan estructuras de más de 20 pulgadas de ancho. Los tipos de gabinetes
donde vamos a encontrar los centros de control de motores. El gabinete es el recinto que rodea al equipo para proteger al personal del contacto con las barras vivas o conexiones y para proteger el equipo de condiciones externas. La cantidad de protección ambiental que proporciona un recinto o un gabinete depende del tipo de recinto. El estándar 250 de NEMA y las publicaciones 50 y 508 de UL proporcionan definiciones de tipos de envolventes similares. Los siguientes tipos de envolventes están disponibles para los centros de motores de Siemens. Está el tipo 1 estándar interior, son gabinetes que están diseñados para uso en interiores principalmente, para brindar protección contra cantidades limitadas de suciedad que cae y el contacto con el equipo encerrado, en lugares donde no existen condiciones de servicio inusuales. Tenemos el tipo 1A, junta delantera interior. Los gabinetes tipo 1A son para interiores también, de propósito general, frontales, conjuntas. Tienen el mismo uso que los gabinetes tipo 1, excepto que utilizan algunas juntas adicionales. Tenemos el tipo 2A, prueba de goteo interior. A prueba de goteo interior. Los gabinetes interiores de tipo 2 son a prueba de goteo. Están diseñados para proteger el equipo contra caída de líquidos no corrosivos y suciedad. El gabinete evita la entrada de líquidos que gotean a un nivel más alto que la parte viva más baja dentro del gabinete. Este diseño es un frente con junta tipo 1A o tipo 12 con un protector contra goteo montado en la parte superior del gabinete. Tenemos el tipo 12, hermético al polvo, para uso interior. Los gabinetes tipo 12 están diseñados para uso en interior, principalmente para brindar un grado de protección contra el polvo en circulación, la suciedad que cae y el goteo de líquidos no corrosivos. Están diseñados para brindar protección contra condiciones como la condensación interna. Por último, tenemos el tipo 3R, que es a prueba de lluvia para uso exterior. Los gabinetes tipo 3R están diseñados para uso en exteriores principalmente, para proporcionar un grado de protección contra la lluvia y la nieve. También protección contra el equipo que está ahí encerrado. No son a prueba de polvo. Ni hielo. Evitará la entrada de lluvia en un nivel más alto que la parte viva más baja. El recinto tiene provisiones para bloqueo y drenaje. La clasificación del voltaje en el centro de control de motores. Además de las diversas clasificaciones de los componentes individuales utilizados en los centros de control de motores, los centros de control de motores también tienen una clasificación general de 600 voltios. Esta es la tensión máxima que se puede manejar, que se puede aplicar a un centro de control de motores. Sin embargo, generalmente trabajan con un suministro trifásico de 480 voltios de corriente alterna. Hay varias formas de energía entrante por donde puede terminarse, puede terminarse un centro de control de motores. El cable puede enrutar directamente a los terminales de alimentación entrantes, a los interruptores o desconexiones principales, o a un bloque de terminales con una sección vertical. Además, los cables de alimentación entrantes pueden entrar y salir del centro de control de motores, desde la parte superior o inferior, según la aplicación. Finalmente, la energía de entrada se puede proporcionar usando un bus. Seguimos con el barraje de entrada. Cuando se usan barras principales, la cantidad de espacio vertical requerido varía según la clasificación de amperaje y el arrastramiento del bus. Los dispositivos de desconexión principal. Un dispositivo de desconexión principal es un dispositivo que va, como ya lo mencionamos anteriormente, va a hacer una protección contra sobrecorrientes que puede cortar el suministro a
al centro de control de motores. El mismo va a estar ubicado en el centro de control de motores o previo al mismo. Cuando se usa un dispositivo de control principal, la desconexión se monta en su propia unidad. La cantidad de espacio requerido depende de la desconexión utilizada, de cuál es el fabricante o el tipo de desconexión que vamos a utilizar. El espacio puede variar entre 12 y 72 pulgadas y la entrada de cables puede ser desde la parte superior o desde la parte inferior de la vertical. Por último, tenemos lo que es el aumento de la temperatura. Las barras colectoras, principalmente, son elementos portadores de corriente en el centro de control de motores. Antes de operar un centro de control de motores, las barras colectoras están a la temperatura del ambiente. Esto se conoce como la temperatura del aire circulante. La temperatura aumenta en las barras colectoras del centro de motores durante el funcionamiento. La combinación de temperatura ambiente y aumento de temperatura permitido equivale a la temperatura máxima de las barras colectoras. NIMA y UL tienen estándares sobre el aumento máximo de temperatura de las barras colectoras utilizadas en los centros de motores. NIMA limita el aumento de temperatura a 65 grados centígrados en función de una temperatura ambiente de 40 grados centígrados para un total de 105 grados centígrados de temperatura máxima de funcionamiento. UL limita, es un poco más bajo, la temperatura a 50 grados centígrados en función de la temperatura ambiente de 40 grados, lo que nos da una suma total de 90 grados centígrados como máximo de trabajo. Los equipos eléctricos que llevan la marca UL, que han sido testeados por UL, deben cumplir o superar este estándar. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.